Hola, somos el equipo 4 de la asignatura de robótica y en este vídeo vamos a ir viendo un poquito acerca de la entrega 2 de nuestro robot, que en nuestro caso es un robot Scara. Vamos a empezar primero por ver un poquito cómo hemos hecho las conexiones y todo el tema de la electrónica. Vamos a ir viendo paso a paso cada uno de los componentes y sus conexiones. Todo empieza aquí, en la fuente de alimentación, que nos suministra 12 voltios y 5 amperios y está cableada directamente a la placa base del Arduino. En esta diapositiva vamos a ver las conexiones realizadas sobre la placa base de Arduino. En primer lugar encontramos la entrada de la fuente de alimentación que hemos visto en la diapositiva anterior y justo a su lado la entrada lógica conectada al ordenador y por la cual entraremos cada vez que queramos cargar un nuevo set de instrucciones de Arduino o para realizar el control desde MATLAB. En esta otra zona encontramos los pines que sirven como salida, incluyendo la salida de 5 voltios para alimentar electrónica, la salida de 12 voltios tomada desde la fuente de alimentación y el CND, que hemos conectado a la protoboard para desde allí poderlo distribuir a ambos motores. En esta otra zona encontramos los pines de comunicación con el driver de control del motor paso a paso. Y aquí abajo encontramos los pines que utilizaremos para conectarnos con el encoder del motor de corriente continua. En esta imagen podemos ver cómo llegan y se distribuyen al driver y al L298, así como a los motores, los 12 voltios de la fuente de alimentación, el CND y los 5 voltios de alimentación desde Arduino. En esta imagen vemos la configuración del driver del motor paso a paso, que incluye un disipador de calor para evitar quemar el driver en caso de sobretensión. Vemos en primer lugar la llegada de los cables que hemos tirado antes desde la protoboard, incluyendo el CND, los 12 voltios y los 5 voltios. Entre ellos se encuentra la llegada del motor y la conexión con el motor. Y en este otro lado a la derecha tenemos de manera cortocircuitada el sleep y el reset y luego los 3 cables que tiramos a las conexiones que pasan información directamente con el Arduino. Aquí encontramos el motor paso a paso, el cual tiene 200 puntos de resolución y avanza 1,8 grados por cada paso y está conectado directamente por los cables al driver. Volviendo a esta imagen, tenemos encima de la fuente de alimentación el L298 que nos servirá como controlador del motor de corriente continua, al cual llegarán una vez más el CND, los 5 voltios y los 12 voltios sacados desde la protoboard y devuelve hacia el motor mediante estos 2 cables el GND y los 12 voltios. Y también tiene conectados, por aquí atrás se ven, los cables con el encoder del motor de corriente continua. Llegamos aquí finalmente al motor de corriente continua, que tiene una resolución aproximada de 230 pasos del encoder por cada vuelta real y en el cual podemos apreciar la salida de cables, en la cual se incluyen tanto la alimentación y el CND como los cables del encoder. Muy bien, pues en estos vídeos vamos a ver un poco cómo funciona el Arduino por dentro. Entonces lo primero va a ser el setup, que es lo que se ejecuta nada más arrancar el Arduino. Lo que va a hacer es eh, hacer el setup de los pines, las interrupciones y luego también vamos a poner la velocidad del serial para comunicación con MATLAB. También vamos a poner el contador a cero del encoder del DC y también desbloqueamos el stepper. Muy bien, pues seguimos con el esqueleto ahora del Arduino, que va a ser la función loop, que se ejecuta de manera continua. Lo que va a hacer es que escuchar por el serial a ver si llega alguna operación con valores desde MATLAB. Entonces, en función de esto, desactivaremos una serie de parámetros aquí que serán los diferentes semáforos
para activar la lógica de los motores del de DC y del stepper. Entonces, aquí tenemos la función de operación. Entonces, en función de las operaciones vamos a poder mover el DC, ¿no? Que le vamos a dar un objetivo del encoder, que ahora explicaré. En el segundo caso, si le llega un 2, vamos a mover el stepper hasta la posición del stepper que deseemos. Y en el caso 3 pondremos el contador del DC a 0. Vamos a explicar los métodos de funcionamiento de los motores. Entonces, para el motor DC, que le llegará un objetivo del encoder, que todo esto es a través de la función operación, activada por el loop, según lo que llegue de MATLAB, hemos implementado un regulador PID. El PID tiene sus valores aquí que se pueden modificar fácilmente. Han salido una simulación de MATLAB, pero hemos visto que hasta que no tengamos el sistema entero montado, porque el motor se prevé que tenga un peso encima, no vamos a poder ajustarlo a nivel final. Aquí tenemos un limitador de potencia, entonces claro, como estamos utilizando el P, en este caso también tiene un poco de término derivativo, pero cuanto más lejos esté del objetivo, más fuerte irá. Entonces aquí tenemos un limitador de potencia simple para no pasarnos de los valores del motor. Aquí abajo tenemos, porque el motor DC tiene una zona muerta, entonces tenemos un problema porque el motor seguía luchando por llegar a ese punto que le habíamos dicho. Entonces puede ser o bien problema del PID que no tenga la ganancia suficiente como para llegar, o efectivamente que sea parte de la zona muerta. Eso sí, una vez que se monte el sistema entero con los pesos y todo, nos imaginamos que tendrá una inercia distinta a los motores, igual logramos de manera más precisa llegar al objetivo del encoder que tiene como entrada. Y luego por esta parte aquí tenemos el stepper, que es bastante más sencillo. El stepper se libera al principio, como hemos visto, porque el enable es negado. Y aquí empieza la lógica. Entonces hace el ciclo con la velocidad de aquí del step delay, que lo que va a ser es la velocidad del stepper, mandará los pulsos y girará hasta llegar al valor deseado. Y luego se apagará y se apagará el semáforo del loop, al igual que se apagará aquí el semáforo del DC. Vamos a ver ahora un par de vídeos acerca del funcionamiento real de los motores. Empezamos por el motor paso a paso, al cual le pedimos que gire 2 vueltas en sentido horario. Y esto lo haremos pidiéndoselo directamente desde el puerto serie en Arduino. Ahora pasamos a pedirle que gire 2 vueltas en sentido antihorario, de nuevo introduciendo los valores por el puerto serie de Arduino. Podemos ver así que el funcionamiento es el deseado. Pasamos a ver ahora el funcionamiento del motor de corriente continua. De nuevo le pedimos desde el propio puerto serie desde Arduino, introduciéndolo por teclado, que gire un valor determinado. Y podemos ver que lo gira sin problemas. Indicamos el valor deseado y lo gira. Bien, pues en MATLAB hemos configurado una interfaz en la que podemos asignarle el baud rate, que es a la velocidad a la que se comunica con el serial de Arduino, y el puerto, pues en este caso de mi ordenador. Bien, ahora estos dos botones de aquí son para iniciar la conexión con Arduino y este de aquí es para cortarla. Bien, ahora para el funcionamiento de los motores tenemos aquí el ángulo deseado que el que queramos, lo metemos aquí con el teclado y luego le damos al botón en este caso del DC para que gire y en este caso el de paso a paso. Bien, aquí tenemos un botón adicional en el DC y es el botón origen. El botón origen lo necesitamos para que, como no tiene 0 este motor, tenemos que darle 1 básicamente para que podamos mandarle la misma instrucción varias veces si queremos que dé varias vueltas, con diferentes instrucciones, claro. Y luego esta última casilla es para que nos dé el número de pasos que está dando el propio motor DC para llegar al ángulo que queremos. Bien, una vez explicado esto, hacemos una pequeña demostración. Con este botón iniciamos la conexión con Arduino y ahora ya podemos introducirle las vueltas. Vamos a hacer que dé una vuelta entera en sentido antihorario
Y ahora vamos a hacer que dé otra en sentido horario. Bien, ahora para el paso a paso haremos exactamente lo mismo. Primero horario en este caso y ahora antihorario. Perfecto. Como no podemos grabar las dos cosas a la vez, vamos a grabar esta de la pantalla para que se vea que efectivamente nos devuelve los pasos que ha dado el encoder, el propio programa de Arduino, a MATLAB. Entonces le vamos a dar que gire una vuelta. Iniciamos conexión porque si no, no se puede. Gira una vuelta y ahora nos devuelve los pasos que ha dado el encoder.